Muy bien, vamos a ver ahora a las técnicas histoquímicas, que son las técnicas que permiten colorear a todo aquello que no se puede colorear con la técnica de HIE, ya sea porque no tienen carga, como es el caso de los hidratos de carbono, o porque se perdieron durante la técnica histológica, como es el caso de los lípidos. Las técnicas histoquímicas que nosotros vamos a ver son la técnica de Paz o ácido periódico reactivo de Schiff, la técnica de Feulgen, la técnica de Sudán, la inmunistoquímica y después vamos a hablar de la metacromacia. La técnica de Paz y la técnica de Feulgen son técnicas bastante parecidas. Ambas usan el mismo reactivo de Schiff. Ahora, la técnica de Paz, por su lado, es una técnica que utiliza ácido periódico y el reactivo de Schiff. El ácido periódico es una molécula que rompe los hidratos de carbono. La técnica de Paz es una técnica que permite poner en evidencia a hidratos de carbono, por ejemplo, los que están formando glucógeno, a la membrana basal, al glucocálix o a las vesículas de mucinógeno. Esta técnica utiliza dos sustancias, uno es el ácido periódico, otro es el reactivo de Schiff. El ácido periódico, cuando toma contacto con los hidratos de carbono, los rompe liberando grupos aldehído. Esos grupos aldehído se unen al reactivo de Schiff y en ese momento el reactivo toma un color que es rojo magenta. Un dato menor, el reactivo de Schiff en el frasco es incoloro y cuando toma contacto con los grupos aldehído toma el color rojo magenta. Entonces, recordá, la técnica de Paz, el ácido periódico rompe a los hidratos de carbono y libera grupos aldehído. Esos grupos aldehído se van a unir al reactivo de Schiff y va a tomar el color rojo magenta. Conclusión, cuando yo uso la técnica de Paz para ver glucógeno, membrana basal, glucocálix o vesículas de mucinógeno, estos se van a ver de color rojo magenta. Por su lado, la técnica de Feulgen, en lugar del ácido periódico, usa ácido clorhídrico y también usa después el reactivo de Schiff. ¿Qué característica tiene la técnica de Feulgen? Bueno, permite colorear al ADN y no al ARN. Y me permite ver en el núcleo lugares donde hay ADN y no ARN. ¿Cómo es el mecanismo? El ácido clorhídrico degrada la ribosa del ARN y rompe a la desoxirribosa del ADN liberando grupos aldehído. Entonces, donde hay ARN va a desaparecer porque no va a haber ribosa y donde hay ADN van a haber grupos aldehído porque se rompe a la desoxirribosa liberando grupos aldehído. Y ya sabemos que el reactivo de Schiff se une selectivamente a los grupos aldehído, así que en ese momento se agrega este reactivo y los lugares donde va a haber ADN se van a ver rojo magenta y donde hay ARN se van a ver negativos. Por eso se dice que tiñe al ADN y no al ARN. Recordá, la técnica de Feulgen utiliza el ácido clorhídrico que degrada a la ribosa y rompe a la desoxirribosa liberando grupos aldehído. Estos grupos aldehído se van a unir al reactivo de Schiff y van a dar una coloración rojo-magenta, mostrando los lugares donde hay ADN y no coloreando los lugares donde hay ARN. Esta es una imagen que nos muestra a la técnica de Paz, mostrando a las mucoproteínas de los gránulos de mucinógeno de las células mucosas o a la membrana basal, que es todo este reborde intenso que se está viendo por acá. La técnica de Sudán es una técnica que permite identificar lípidos. Ya vimos previamente que se usaba para los hidratos de carbono la técnica de Paz. El ADN es una variante que se llama Feulgen y ahora para ver lípidos la técnica de Sudán. Esta técnica de Sudán es muy parecida a la técnica histológica, pero claramente hay que escapar del xilol. Entonces, primero, la fijación no se va a hacer con el formol, sino que se va a hacer con congelación y desecación. Y después, la sustancia aclarante en lugar del xilol va a ser un líquido orgánico llamado toluol. El toluol permite aclarar correctamente y no perder a los lípidos y después se colorean con este colorante liposoluble llamado sudán. Existen varios tipos de sudanes.
Está el Sudán rojo, que permite mostrar fundamentalmente a las células adiposas, que son las que estamos viendo en la imagen. También está el Sudán negro, que se usa más que nada para las vainas de mielina en el sistema nervioso central. En todos los casos se hacen los mismos pasos y el colorante, recordemos que este colorante Sudán es liposoluble. Después tenemos a la metacromasia. La metacromasia no es una técnica, sino es una capacidad que tienen ciertos colorantes, llamados colorantes metacromáticos, de cambiar el color dependiendo de si están formando un monómero o si están formando un polímero. ¿Cómo es la idea? Bueno, estos colorantes, por definición, tienen carga positiva. Estos colorantes de carga positiva claramente se van a unir a moléculas de carga negativa. Cuando se produce la unión, si la molécula tiene pocas cargas negativas, el colorante va a quedar separado y el color va a ser el color del monómero. Recordemos que un monómero es la unidad mínima de una estructura y el polímero es la unión de los monómeros que adquiere una nueva característica química por la sola unión de los monómeros. En el cuerpo existen moléculas aniónicas, es decir, moléculas de carga negativa, y moléculas polianiónicas, es decir, moléculas con muchísima carga negativa. Estos polianiones, cuando estos colorantes se van a unir, hacen que las moléculas del colorante queden muy cercanas entre sí y comienzan a interactuar entre ellas, dando lugar a una nueva molécula que es el polímero de estos colorantes. Cuando se produce esta unión, en este momento se produce el viraje de color. Dicho de otra manera, en el cuerpo existen dos tipos de moléculas. Las moléculas que son con mucha carga negativa y otras que tienen poca carga negativa. Las moléculas con mucha carga negativa se llaman polianiones, las moléculas con poca carga negativa se llaman aniones. Por ejemplo, el ADN es un anión, tiene cargas negativas pero no groseras cantidades de cargas negativas. En cambio, hay unas moléculas como los proteoglicanos que tienen GAGs sulfatados que son polianiones. Esos polianiones y los aniones, cuando se agregan los colorantes metacromáticos, van a tener una unión química por atracción de cargas. Recordemos que los colorantes metacromáticos son de carga positiva. Cuando se produce la unión, si la molécula es un anión, es decir, tiene pocas cargas negativas, las moléculas del colorante van a quedar separados y el color que va a dar es el color del monómero. En cambio, si se unen a un polianión, las moléculas del colorante quedan muy cercanas entre sí, forman un polímero y en el momento en que forman el polímero se produce el cambio de color. Entonces, cuando uno habla de un colorante metacromático, lo que tiene que entender es que un colorante metacromático es aquel que cambia de color cuando es un monómero o cuando forma un polímero. Un ejemplo es el azul de toluidina, otro ejemplo es el azul de metileno. La metacromasia les tiene que quedar en claro que es una propiedad del colorante. ¿Saben por qué? Porque si yo agrego hematoxilina, la hematoxilina a los aniones se va a unir, de hecho se une al ADN, y da el color de la hematoxilina, el color azul violáceo. Y si se une a los polianiones, no forma un polímero tal que cambia de color, sino que forma un polímero que mantiene el mismo color. Es decir, sigue manteniendo el color azul violáceo, aún formando un polímero, lo que significa que la hematoxilina no es un colorante metacromático. En cambio, el azul de toluidina, cuando forma un monómero, tiene el color azul, en cambio, cuando forma el polímero, cambia al rojo magenta, como se ve en estos casos.